Están todos pensando en las terceras vías. Este asunto de qué pasa el día 5 de septiembre después del plebiscito, aprobar para reformar, otros dicen rechazar para reformar o para iniciar un nuevo proceso constituyente, está lleno de alternativas. Cuando en un principio se hablaba de que solamente había dos, esta constitución o la actual, está lleno de alternativas. De hecho, el presidente de la República, que había dicho que había dos alternativas, después dijo, el presidente Gabriel Boric, dijo, no, mira, el proceso continúa, hay que convocar a una nueva convención constitucional, o sea que hay una alternativa en caso de rechazo que es esa. La otra alternativa es bajar los quórums de la actual constitución para realizar modificaciones. Eso se está haciendo, hay todo un proyecto que se está tramitando para rebajar el quórum a 4/7 de los 2/3 actuales a 4/7, pero también la constitución contempla una serie de leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que regulan materias que son complementarias a la Constitución, tipo administración del Estado, por ejemplo. Hay varias. Y estas leyes tienen también quórum especiales, no es un invento chileno, existen en otros países estas leyes que tienen una especie de quórum calificado. Y la idea no solamente es bajar entonces los 4/7 de la Carta Constitucional, sino que también los quórum de las leyes orgánicas constitucionales y también de las leyes interpretativas de la Constitución, que también tienen un quórum especial. El gobierno ingresó discusión inmediata al proyecto que rebaja este quórum para reformar esta Constitución a 4/7. Claro, y ya que mencionábamos en la introducción respecto de todos estos nuevos escenarios que se están esgrimiendo finalmente para el plebiscito, digamos que este también era un escenario que no se planteaba el Ejecutivo, pero que ahora sí ve que tiene un objetivo eventualmente cumplible, digámoslo así, y por lo tanto ha puesto esta discusión inmediata el Ejecutivo, que en algún minuto no pensaba siquiera en esta opción. Esta decisión genera desconfianza en la derecha, en donde cuestionan que diputados oficialistas sean quienes ingresaron finalmente indicaciones, después de lo que digo, no haber estado 100% en desacuerdo. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes. Hola, Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola Tomás, hola Katy, muy buenos días. Sí, hay que decir que por estas horas la votación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja del proyecto que baja 4/7 el quórum para reformar la Constitución de 1980 está con dudas. Lo cierto es que sobre la mesa están ingresadas las indicaciones de la bancada del Partido Socialista, que buscan reducir también los quórum para modificar lo que ustedes señalaban, las llamadas leyes orgánicas constitucionales y también las de quórum calificado. Pero esas indicaciones generan algo de incomodidad, en parte porque el mismo Partido Socialista tiene una reforma que se votará esta mañana en la Comisión de Constitución del Senado para lograr el mismo. Por otro lado, también despierta sospechas en la oposición por señales contradictorias entre un gobierno que ingresa urgencias, pero un oficialismo que presenta indicaciones. El diputado Leonardo Soto, firmante de los cambios propuestos, argumenta que en el Senado no están comprometidos con rebajar todos los quórum, tomándose declaraciones venidas de la UDI en la Cámara Alta que le quitaron piso en el sector a esta reforma. Sin embargo, aquí está el reconocimiento clave. Soto dice que hasta el momento no hay acuerdo, pero si es que arriba un consenso con la oposición en ambas cámaras esta misma mañana, estaría, por ejemplo, por retirar las indicaciones. En el Senado solo aprobaron rebajar el quórum de reforma constitucional a 4/7, nada más. No les gusta que se toquen otros temas adicionales. Nosotros no tenemos acuerdo hasta ahora. Si no hay acuerdo, tenemos la libertad de poner en votación rebajar el quórum de las leyes orgánicas. Ahora, si hay un acuerdo que permita que esto ande igual de rápido con la derecha. Las palabras de Soto son consistentes con reportes que llegan desde el Senado. Fuentes de la radio aseguran que el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, ha presionado durante las últimas horas de común acuerdo con los senadores de C, Matías Walker y Jimena Rincón, para que la bancada del Partido Socialista en la Cámara Baja retire las indicaciones. El dilema es así: si el Senado se compromete a tramitar rápidamente y sin mayores contrapesos la reforma del Partido Socialista, entonces se podrían retirar las indicaciones y la reforma de 4/7 podría pasar a sala el día miércoles y ese mismo día despachar la reforma. De lo contrario, ambos proyectos tendrían que ir en paralelo, y cuando la Cámara respalde el proyecto de 4/7 deberá sí o sí enviar de vuelta la iniciativa a tercer trámite, demorando su aprobación final. De aquí viene la sospecha de la oposición. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró la noche del lunes que la urgencia de discusión inmediata que ingresó el gobierno y las indicaciones del Partido Socialista podrían apuntar a una maniobra para dilatar el trámite.
se incorpore indicaciones, podría leerse precisamente para dilatar la aprobación de este proyecto, o bien para tratar de ponernos en jaque a nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema en poder bajar los quórum de la ley orgánica. Hay que mirar con mucho ojo lo que está haciendo el gobierno con la urgencia y también parte de su sector con las indicaciones. ¿Hay ánimo de poder sacar rápido este proyecto o finalmente lo que pretenden instalar es un ánimo dilatorio? Bueno, de más está decir que de esta misma observación en la bancada de la Democracia Cristiana, partido desde donde salió esta ofensiva de proyectos para ofrecer este llamado Plan B, específicamente impulsado por parlamentarios de esa colectividad que están por el rechazo. Miguel Ángel Calisto, parlamentario de la Comisión de Constitución, dijo que si la reforma de 4/7 se convierte en realidad antes del plebiscito, ya no hay razones, a su juicio, para cuestionar la Constitución de 1980 y de paso criticó que se presenten indicaciones. Si nosotros logramos aprobar los 4/7, no nos queda ningún argumento para cuestionar la Constitución del 80. Esta reforma es crucial. No me parece que el Partido Socialista particularmente y otras fuerzas políticas del gobierno estén tratando de poner palitos en el camino y entorpecer la discusión de los 4/7 con indicaciones. En Apruebo Dignidad se encuentran varias lecturas sobre este trámite. Algunos, por ejemplo, lo miran con cierto grado de indiferencia, señalando que lo apoyarán en su momento, pero que las energías deben estar concentradas en el plan A, por decirlo así, la campaña de despliegue para que gane el apruebo. Otros creen que el gobierno ya dio garantías suficientes de que no tiene problemas con el camino de estas reformas y que la idea de que son proyectos que alimentan el rechazo es una estrategia errada e incluso obsoleta. La jefa de bancada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, advierte que estas reformas no resuelven los problemas de fondo de la actual Constitución, aunque también dijo que lo más importante es impulsar una agenda para democratizar el actual texto. Es sumamente relevante terminar con todos los enclaves autoritarios y con las trabas que ha puesto el modelo constitucional chileno para avanzar en los cambios. Yo no solamente considero la rebaja del quórum de la Constitución, sino que también, por cierto, la rebaja del quórum de las leyes orgánicas constitucionales, así como terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional. Todas esas son agendas que estamos llevando adelante, con las que espero la derecha también. Esta mañana la Comisión de Constitución del Senado buscará enviar una señal aprobando y despachando a sala de la Cámara Alta la reforma del Partido Socialista y continuarán las conversaciones para resolver si se mantienen las indicaciones a la reforma de 4/7. Las dudas sobre la espalda que tienen senadores como Matías Walker y Álvaro Elizalde para comprometer que la oposición en la Cámara Alta también va a apoyar la propuesta siguen vigentes, pero en cosa de horas el trámite podría cambiar. Una cosa sí es cierta, Tomás, Katy, que sí o sí, mañana miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar la reforma de 4/7. Ahora, a ver, si se baja el quórum a los 4/7, es obvio que las leyes orgánicas constitucionales, que son complementarias de la Constitución, pero muy importantes, también bajen sus quórum, porque no podrían quedar con el mismo quórum de la Carta Constitucional. O sea, todo tendría que ir bajando. Evidentemente que son leyes muy importantes y posiblemente requieran de un acuerdo mayor que una mayoría circunstancial. Puede ser, eso no es un invento chileno, insisto, pero la propuesta incluye pasar de los 4/7, que son 89 diputados y 29 senadores, a mayoría absoluta, ¿no es cierto?, que son 78 diputados y 26 senadores, mientras que para las leyes que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, ya no se exigirá 3/5, 93 y 30 senadores. Y para las demás normas legales sería la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara. Eso es más o menos lo que se propone, ¿no es cierto, Gonzalo? Sí, esta es la tesis de la armonía del texto. Si es que lo más difícil de generar en cambios constitucionales es una reforma, todo lo que venga hacia abajo, como tú señalas, Tomás, debe bajar proporcionalmente hasta el punto en donde se genera el quórum más bajo existente en la actual Constitución, que es la mayoría simple de los presentes en sala. Un ejemplo, por ejemplo, son los decretos de estado de excepción constitucional de emergencia, que actualmente se aprueban en esa condición. De ese camino, por cierto, son la mayoría de los parlamentarios que están impulsando estas propuestas desde el socialismo democrático, por supuesto. Pero lo cierto es que Jorge Alessandri, jefe de bancada de la UDI, ha sido consultado en reiteradas ocasiones en los últimos días respecto de cuál es la postura de su bancada en particular con ese tema y sigue sin fijar una postura pública. No ha dicho exactamente cuál va a ser la posición de la UDI, pensando en que sabemos que en el Senado ha habido críticas
a la idea de que, como decías tú, haya temas muy profundos de modificar relacionados con una constitución y sus leyes orgánicas que puedan ser finalmente modificados con lo que señalan son estas mayorías circunstanciales. Oye, perdón. Sí, no. Iba a preguntar acerca de esta desconfianza que tienen algunos parlamentarios que nos contabas tú respecto de las indicaciones que ha puesto el Ejecutivo, porque primero no, luego después tímidamente un poco sí, luego está esta discusión inmediata que llama la atención porque tiene que ser muy rápido. La idea, entiendo yo, es que esté lista obviamente antes del plebiscito del 4 de septiembre, entonces también ahí hay un camino del propio Ejecutivo de poder presentar finalmente un insumo más para cualquiera sea el escenario que se dé después de esa fecha. Sí, sobre todo si uno considera, Katy, y esto se lo contamos, ¿no? Sí. Uno de los parlamentarios que estaba pidiendo que se le ingresase urgencia al gobierno fue precisamente Leonardo Soto, diputado con el que nosotros conversamos. Les contamos esto, a medida que estábamos tomándole una declaración al parlamentario, él seguía diciendo constantemente que valoraba que el gobierno le haya puesto urgencia suma a la iniciativa, y nosotros le corregimos contándole que en la cuenta dinámica de la sala aparecía discusión inmediata. Se enteró ahí de voz de nosotros, ¿no?, que había sido la urgencia más intensa, la que genera que el trámite debe pasar en 6 días en total por el Congreso Nacional en ambas cámaras, el que había sido ingresado. Por supuesto que en la retórica en la que él seguía valorando que eso incluso demostraba aún más el compromiso del gobierno con que esto se tramitara rápido. Pero esto también demuestra lo que tú señalas, el cambio de mirada que ha tenido el gobierno, que hay que decirlo, para bien o para mal, es algo a lo que el Congreso se está acostumbrando. El tema de que sistemáticamente el Ejecutivo pareciera tener una posición, o al menos el oficialismo pareciera tenerla en conjunto, y con el tiempo va modificando esa postura al punto que ocurre esto que nosotros les decíamos, que hay parlamentarios de oficialismo que observan que la idea de que estos proyectos de ley son vehículo para el rechazo es una idea que no es precisa desde el momento en que el presidente Gabriel Boric trazó este camino que comentábamos al principio de una posible nueva convención constitucional que de alguna manera daría legitimidad y peso a que el Congreso Nacional sea el indicado para realizar esas reformas. Y eso es algo que los parlamentarios de Aprodignidad cuestionan mucho. El tema de que hay parlamentarios que han señalado durante las últimas horas, en particular el día de ayer, que se viabilizan cambios o reformas profundas. Por ejemplo, hablamos de lo que dice el diputado Miguel Ángel Calisto, por vía de que este Congreso Nacional, representando diversas fuerzas políticas, pueda efectivamente hacer esos cambios. Pero para muchos ese no es el camino, porque la desconfianza en que sean los mismos políticos los que hagan esos cambios todavía pervive. Gonzalo, rápidamente, para terminar, ¿existe la posibilidad de que se haga esta modificación o ya se aleja y por lo tanto habría que esperar el plebiscito? ¿Cuál es el pronóstico? Da la impresión de que van a estar los tiempos para que se dé. Ya. Eso es lo cierto. Deberían estar las condiciones por lo menos para que 4/7 sea rebajado. El tema de las leyes orgánicas constitucionales podría estar un poco más en el aire, pero debiese contar con los apoyos suficientes, con esta urgencia en particular y con los plazos que ha definido la Cámara para que pueda hacer ley antes del plebiscito. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao. Chao, Gonzalo. Hasta pronto. Bueno, eso con eventual caso que gane el rechazo. Oye, ya, con respecto al apruebo. Sí. El apruebo está complicado porque está bajo las encuestas. Está complicado porque ha habido posiciones muy disímiles, muy distantes unas de otras por las mismas personas. Algunos decían solamente aprobar, después aprobar para modificar, etcétera. Porque las dos almas del conglomerado de gobierno se manifiestan. Además, no es que sea un invento periodístico ni mucho menos, sino que son visiones muy distintas. Y esto se está manifestando frente al plebiscito. A ver, hay sectores amplísimos del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿para qué decir?, que no están por aprobar para reformar, están a aprobar para que a través de las leyes complementarias que necesita toda Constitución se especifiquen cosas, pero no para reformar, ni menos para antes del plebiscito decir nos comprometemos a tales reformas. Y esto ha sido muy explícito por parte del Partido Comunista. Marcos Barraza, constitucionalista, convencional del Partido Comunista, perdón, que ha sido uno de los articuladores principales de la convención, ha sido clarísimo. Él dice sí, pero en temas fundamentales para nada. Sí, podemos cambiar el nombre de Cámara de las Regiones por Senado, pero nada de cambiar en cuanto todo lo que es el fondo y las facultades que tendría esa Cámara. Sí, podemos cambiar algo del sistema de justicia, pero nada con respecto a quienes nombran a los jueces y las facultades que tiene el órgano que va a nombrar y a destituir jueces. Para nada. Entonces, al final,
El Partido Comunista está en una posición durísima, sectores del Frente Amplio también. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric instó hace algunos días a realizar algún proyecto, una proposición, redactar una proposición de reformas futuras con un compromiso. El Partido Socialista está en una posición distinta, muy distinta, el PPD también. El PPD fue de los primeros que dijo había que reformar tales y tales cosas. Entonces la verdad es que enfrentar el plebiscito con estos dos hemisferios cerebrales que no están conversando entre ellos es muy difícil. Y muy difícil para la opción apruebo, principalmente porque la gente está confundida al final del día sobre esto. Mientras tanto hay profesores que están proponiendo algunas reformas, que están por el apruebo, que están proponiendo algunas reformas constitucionales posteriores, también abogados de la democracia cristiana que están hablando, una especie de una visita que hicieron los diputados del Partido Socialista a las oficinas del presidente Ricardo Lagos. Estuvieron conversando con él y él les empezó a repartir su propio proyecto constitucional, sus propios estudios, donde el presidente Ricardo Lagos fue muy crítico en esta reunión del sistema político, que le preocupa enormemente, y de otros temas además del texto constitucional. No salió luz, humo blanco, porque alguien podría decir, bueno, es que finalmente Lagos va a decir voto por o voy a estar con el apruebo. Para nada, no lograron eso. Está enredado el apruebo en estos momentos con todas estas diferencias que existen y estas distintas proposiciones. Mientras tanto hay sectores durísimos. Ayer, lo vamos a conversar, se pronunciaron algunas personas como Jorge Charper, alcalde de Valparaíso, durísimos en cuanto a ¿es el apruebo o nada? El apruebo a secas sigue vivo, o sea, todavía está ahí latiendo, sí. Aun cuando en algún momento parecía que la opción de apruebo para reformar, apruebo para modificar, apruebo crítico, he escuchado yo también que es como apruebo pero al mínimo, parecía que estaban como superponiéndose a la opción del apruebo a secas. Sin embargo, todavía está ahí y está muy presente. Se nota en la franja también, que era un insumo muy esperado, en particular por la opción apruebo, que es, de acuerdo a las encuestas, la que necesita los votos para finalmente dar vuelta a esos escenarios. Es verdad que las encuestas pueden equivocarse, ha pasado en algunas ocasiones, en más de una ocasión. Está además el factor voto obligatorio, que es muy distorsionador de las realidades de los escenarios que revisan las empresas de encuestas, pero tiene todo el camino por delante la opción apruebo. En este minuto no pasó lo que podría haberse esperado que pasara durante la última semana, en particular en la encuesta CADEM, de estrechar el escenario entre el rechazo y el apruebo, que sí había sucedido la semana anterior, pero ya esta semana ya no avanzó y por lo tanto el tiempo está en contra. De ahí que hay una firma de documentos, una seguidilla de firma de documentos, compromisos respecto de lo que se podría cambiar si es que gana el apruebo. Gana la opción por cambiar la Constitución por la propuesta que se hace, pero con una serie de cambios que incluso para muchos es parte del corazón de lo que es la propuesta. Ahora, ¿por qué el Partido Comunista está tan duro? ¿Por qué? Yo diría que hay dos o tres razones. La primera es que esta es una gran oportunidad que nunca ha tenido el Partido Comunista de tener una estructura jurídica del país que más le acomode. Nunca había tenido la posibilidad de incidir, como ha incidido hasta ahora, en la redacción de una carta constitucional. No lo digo yo, lo dijo Guillermo Tellier, esta es la madre de todas las batallas. Y que va mucho más allá de lo que han conseguido, ¿no? Presencia parlamentaria en su minuto, presencia ahora en el Ejecutivo, ya con la nueva mayoría, pero ahora mucho más directo, obviamente, y claro, esto es un proyecto de país, ¿no? Esto nunca lo había... O sea, esta es la gran oportunidad del PC. Lo segundo es que si el Partido Comunista está por aprobar para reformar, significa una crítica a su propio trabajo. Y eso no lo van a aceptar. Es reconocer que algo de lo que hicimos no está bien. Y lo tercero es que el Partido Comunista tiene miedo a dejar un flanco más a la izquierda. Por lo tanto, si el Partido Comunista llega a un acuerdo con el PPD, llega a un acuerdo con el Partido Socialista, con el Partido Liberal, es evidente que deja un flanco ¿a quién? Al Frente Amplio. Entonces no quiere dejar flancos. Por último, perdemos, pero manteniendo nuestras posiciones en la izquierda. Entonces hay todo un cálculo político acá que es evidente, que se comenta mucho y por lo tanto que tiene el Partido Comunista también un poco atado de mano, ¿no? En cuanto